Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa, siendo cada cual responsable de sus propias palabras. La oscuridad cae sobre todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean. A esconderse para seguir vivos, pues ningún mortal podrá resistirse al horror de sus miedos. Os esperamos al final de la escalera. En la actualidad, el espiritismo se encuentra muy arraigado en nuestra sociedad. El espiritualismo es la creencia de que el ser humano no desaparece después de la muerte, pudiendo comunicarnos con ellos a través de un canalizador psíquico o medium. Hoy en día, cualquier persona puede solicitar los servicios de un espiritista, pero sus orígenes no son conocidos por muchos. A lo largo del siglo XIX, el espiritismo comenzó a cobrar más y más fuerza, alcanzando una importancia notable a finales de la Inglaterra victoriana. Sin embargo, este interés general en los asuntos paranormales no surgió de la noche a la mañana y se consolidó poco a poco a lo largo de las décadas gracias a las personas interesadas en el fenómeno que demostraron que no se trataba de una ficción, al menos a los ojos de sus seguidores. Y dentro de estos grupos, uno de los más importantes, el de las hermanas Fox, no vino de Inglaterra, sino de los Estados Unidos. En el año 1848, algunos sucesos sorprendentes tuvieron lugar en Hyattsville, Nueva York, siendo estos parte del movimiento espiritista moderno. Las protagonistas de estos eventos fueron tres señoritas canadienses que nacieron en una pequeña comunidad agrícola llamada Consicon, cerca de Belleville, Ontario. La familia Fox, compuesta por las tres hijas en cuestión llamadas Leah, Margaret y Catherine, se trasladaron a Hyattsville el 11 de diciembre de 1847. Sin embargo, no fue hasta el 31 de marzo de ese mismo año que sus vidas cambiaron irremediablemente, considerándose un ejemplo clásico y bien documentado de la comunicación directa con los espíritus de los difuntos.
Todo comenzó con una serie de extraños ruidos, como golpes y pisadas en su casa que no podían ser explicados. Había extrañas vibraciones que afectaban a las sillas y a las camas. Tanto el padre como la madre de las pequeñas estaban muy perturbados por estos hechos, y rápidamente concluyeron que un fantasma inquieto estaba molestándoles en su casa. Las hermanas Fox se acostumbraron a estos fenómenos, y al oír los misteriosos golpes, las pequeñas trataban de imitarlos como si se tratara de un juego. Catherine incluso interactuaba con el espíritu, ordenándole que repitiera los mismos ruidos que hacía ella, cosa que repetía la entidad. Las dos muchachas se convirtieron en la sensación de la familia y con el tiempo del vecindario. Comenzaron a desarrollar un lenguaje de toques con los espíritus, que con el tiempo empezaron a responder a las preguntas que las pequeñas les hacían. Fanáticos y seguidores de lo paranormal, así como escépticos, fueron testigos en innumerables ocasiones de las conversaciones que las pequeñas tenían con los espíritus que decían habitaban en el hogar. La leyenda de la casa de Highsville pronto comenzó a volverse popular y las muchachas a organizar tertulias cada vez más concurridas. En una de las más reconocidas posteriormente, los espíritus que habitaban en el lugar admitieron que eran producto de un asesinato que había ocurrido en la casa, aunque no fueron capaces de especificar cuándo y dónde había sucedido. Con el tiempo, la popularidad llevó a las dos muchachas a organizar verdaderos encuentros masivos, donde actuaban como mediums ante centenares de personas. Tradicionalmente se afirma que esto fue una pésima decisión en sus vidas, pues las llevó a juntarse con sectores sociales bastante complejos a una edad muy temprana y eventualmente las llevaría al alcoholismo. Sin embargo, en este periodo apenas comenzaban a disfrutar su celebridad. Estos fueron los primeros experimentos que realizaron con el más allá, llegando a progresar hasta tal punto que las niñas y su madre le hacían preguntas al espíritu e idearon una serie de golpes para significar una respuesta de sí o no. Fue por este simple método que la familia Fox aprendió lo siguiente acerca de su invitado del otro mundo. Era un hombre de 31 años que fue asesinado en la casa y sus restos fueron enterrados en el sótano. La familia Fox invitó a sus vecinos y a otros transeúntes para que fueran testigos de estos acontecimientos asombrosos, y con múltiples observadores buscaron en el sótano, pero no consiguieron encontrar absolutamente nada. No fue sino hasta el año 1904, después de la muerte de las hermanas Fox, que algunos obreros desenterraron un esqueleto humano del sótano de la casa. Esto significó una clara prueba del espíritu atormentado y la principal causa de las experiencias paranormales de la familia Fox. Las noticias sobre los sorprendentes acontecimientos en la casa de los Fox se extendieron como la pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia y en poco tiempo se dio a conocer públicamente las increíbles habilidades de las niñas para comunicarse con los muertos. Cuantas más personas vean de primera mano las comunicaciones espirituales, los fenómenos paranormales parecían intensificarse. Otros espíritus comenzaron a comunicarse con las hermanas Fox, registrándose otros fenómenos como objetos en movimiento y la elevación de la mesa por supuestas manos invisibles. Esto alimentó aún más la creciente popularidad de Maggie, Kate y Leah, quienes fueron protegidas por el famoso Phineas Taylor Barnum. Así fue como nació el espiritismo, convirtiéndose en las médiums más conocidas de su tiempo. La gran habilidad de las muchachas no era su capacidad de adivinar verdades, sino la irrefutable y tangible realidad de que cuando ellas hablaban, unos golpes les respondían. Con respecto al asesinato, por ejemplo, no indicaron con detalle ninguna circunstancia, pero sí que el cuerpo seguía allí, donde se encontró más de medio siglo después. El nombre de la persona, Charles Rosner, jamás se encontró en ningún registro. La historia de las jóvenes se convirtió en leyenda. Miles de personas intentaban emularlas y comunicarse con los espíritus que, supuestamente, habitaban en sus hogares. Con el tiempo, Margaret y Kate comenzaron a tener problemas serios con la bebida, en sus matrimonios y con el cuidado de sus hijos. Sin embargo, no fue hasta 1888 que Margaret, arrepentida por su vida, decidió reconvertirse a la Iglesia Católica y rechazó todo lo que tuviera que ver con el espiritismo. Fue entonces cuando confesó que todo había sido una ficción ideada por ella y su hermana, cuando tenían apenas 12 y 15 años respectivamente. De acuerdo con una versión, habían atado una cuerda a varias manzanas entre los pisos y las hacían sonar al tirar de la cuerda, con lo que lograban los toqueteos.
Una versión posterior hablaba de su habilidad para tronar los dedos de los pies. Para muchos escépticos, las confesiones tenían sentido, pues ya habían precisado que los sonidos invariablemente venían de debajo de las hermanas. Pero muchos de sus seguidores no creyeron esta confesión. Resultaba conveniente para la iglesia de Margaret el admitir, décadas más tarde, y tras pasar innumerables pruebas, que todo había sido una invención. Fueron muchos los que trataron de detectar el fraude de las niñas sin lograrlo, y el hecho de que durara tanto tiempo hizo dudar a muchos de la confesión como algo generado, sino forzado, por su reconversión al cristianismo. Pero al parecer las declaraciones de Margaret fueron obligadas por personas cristianas muy influyentes de la sociedad, debido al auge del espiritismo y la pérdida de cristianos devotos. Curiosamente, en el momento de sus confesiones, Margaret afirmó ser una católica practicante que vio en el espiritismo como un mal generalizado, al igual que otras religiones tradicionales que no fuera el cristianismo. Más tarde se retractó de sus declaraciones y, de hecho, intentó revivir su participación con sus hermanas como medium, pero el daño ya estaba hecho. Los medios de comunicación publicaron que las hermanas Fox eran alcohólicas y pobres, desacreditando así cualquier tipo de capacidad en ellas. Pero la sociedad cristiana no contaba con un pequeño detalle. A pesar de las confesiones de Margaret y la disminución del interés del espiritismo, nunca desapareció del todo. Prueba de ello lo podemos encontrar en la gran cantidad de psíquicos, médiums, profesionales del oculto y el auge de diferentes dispositivos para comunicarse con los espíritus, tales como las tablas o Ouija. En la actualidad, muchas personas afirman haber presenciado fenómenos paranormales que desafían cualquier explicación racional. También los defensores del movimiento espiritista mencionan que las confesiones de Margaret Fox estuvieron llenas de inexactitudes, lo que demostraría la manipulación de sus palabras. Y no podemos olvidar el hecho de que un cuerpo fue encontrado en la casa en Hinesville, tal como el espíritu les dijo a las hermanas Fox. Sea cual sea la verdad, dos cosas son seguras. En primer lugar, que las hermanas Fox dieron muchísimo impulso al espiritismo en los Estados Unidos. En muchos casos se las considera prácticamente las fundadoras del movimiento, y que, pese a las confesiones, el interés en este tema no hizo sino aumentar a lo largo de los años siguientes. Y en segundo lugar, que ambas hermanas terminaron su vida odiando y despreciando estas prácticas. Estoy aquí hoy, como una de las fundadoras del espiritualismo, para denunciarlo como una falsedad absoluta, de principio a fin, como la más endeble de las supersticiones, la blasfemia más retorcida que el mundo ha conocido, diría Margaret en una entrevista al final de su vida. Su testimonio parecía más que cualquier otra cosa influenciado por el odio y el desprecio ante el espiritismo. Ambas mujeres murieron en la pobreza. Su historia no tiene un final feliz, y sus habilidades, aunque ayudaron a abrir la senda de los modernos espiritistas y psíquicos, terminaron siendo su perdición, al menos desde su propio punto de vista. Sus confesiones finales pueden verse como el interés en decir la verdad, tras décadas de mentiras, pero también como un intento desesperado de desprenderse de algo que les había causado mucho sufrimiento. La realidad es que cualquiera que sea la verdad del asunto, desde una perspectiva histórica de lo paranormal, las hermanas Fox fueron y siguen siendo quienes definieron el espiritualismo moderno y la mediumnidad.